desde 1966, el licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid se va a Liverpool, donde es ayudante de español en una escuela, un high school. Allí mismo, en la Universidad de Liverpool, realiza estudios de investigación y posteriormente, hablando de su investigación, él es académico de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando, Cádiz, también de la de Vélez de Guevara, en Écija, Sevilla, es ateneísta y ha sido también gaditano del año por las letras. Creo recordar que en el 2019 o 18, ¿no? Pero yo creo que de todo docente se pide, en el sentido de se desea, que no sea solamente la docencia y la investigación, que ya son dos dimensiones importantes, que haya, yo diría, un hobby, más que un hobby, una dedicación. Y a esto nos vamos a referir ahora. Antonio Bocanegra es poeta. Tiene muchos libros y muchos premios. En 1982, con el libro Lógica de Niebla, se le dio el premio de la Diputación de Granada. Ha recibido también, no voy a mencionar todo, pero entre sus premios voy a mencionar lo siguiente. Ha sido también premio Madrigal de Poesía, premio Noctiluca de Poesía Amorosa por Málaga, premio de Poesía por la Asociación Baezana, premio también por la Villa de Grazalema, premio Ciudad de Écija en el 2015, premio también de Poesía Ricardo Molina por Córdoba. Ha paseado toda la geografía andaluza. Ha sido también, y de ahí viene nuestra amistad, finalista en varias ocasiones del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Ha publicado poemarios que ha presentado al premio como Dios entre mis manos, Lutero, un proceso inacabado. Bueno, no me queda a mí comentar su obra. Sí que sabe que su obra me encandiló, me gustó mucho desde que la leí en papel, no editada como hoy, que además en la parroquia San Miguel de los Santos este año, el Viernes de Dolores, niños hicieron el Vía Crucis con esta obra. Algunos de nosotros pensaremos, si esos niños entendían todas las palabras, entendían todo lo que se decía, todo probablemente no, pero seguramente que no la han olvidado, que no la olvidarán y irán creciendo con aquella, ahora entiendo aquello que leí yo de niño. Bueno, digo que no me queda más que decir, pero dos palabras nada más, porque hay aquí dos recitadoras estupendas que son María Fernanda Lacilla y Diana Bocanu, que con el poeta van a recitar y entrar en la obra. Solamente quiero decir que esta edición es magnífica porque además tiene un código QR que si se le hace el clic podréis oír los poemas recitados por el propio poeta. Pero voy a entrar en dos de sus estaciones. Me gustaron todas, pero algunas te tocan el corazón y tampoco las voy a recitar entera. Pero octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Entre otros versos dice así: volved a casa, os suplico, olvidad pronto este día, consolad a la que quiero, a mi madre, a María. Y en la novena estación dice, la novena estación que es Jesús cae por tercera vez, es realmente conmovedora ese poema, y entre otras cosas dice: 3 derrumbes, 3 caídas, 1, 2 y cuento 3. De las mías, ¿qué decirte? Fueron tantas, no lo sé. Pues nada, ahora mismo tanto el poeta como su recitadora tienen la palabra. Fernando Rielo, a la que estoy tan ligado de alguna manera desde hace ya pues 7 u 8 años. Yo empecé, ya ha citado, y Juanita, mi presentadora, ha citado algunos de los libros con los que he concursado a este premio tan
prestigioso. Cualquier época era buena para presentar este libro. Y así yo lo acepté cuando se me ofreció esta fecha. Y estoy encantado con estar aquí. Ha pasado efectivamente un mes desde que en nuestras calles, sobre todo allí abajo en Andalucía, de donde procedemos muchos, las calles se convirtieron en un auténtico vía crucis, con sus procesiones, con sus asistentes, con toda la parafernalia que llevan las procesiones, etc. Y lógicamente hay que recordarlo, pero volvemos a lo que estamos, que es la presentación del libro. El tema de la pasión, como digo, es intemporal y está siempre presente en la vida del creyente. Pues es el misterio de la pasión y muerte de Cristo el que fundamenta nuestra fe. Como tema recurrente, como diría un inglés, an issue for all seasons, está presente en todas las bellas artes, con una fuerza y vigor únicos. En primer lugar, en la música, desde la aparición de los famosos lieds o lieds que decimos nosotros, en la maravilla de la polifonía, con los nombres de Palestrina, Tomás Luis de Victoria, el famoso concierto de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, de Joseph Haydn, y por último, un bellísimo poema sinfónico y coral que escribió Franz Liszt sobre un Vía Crucis. Se titula Vía Crucis de Franz Liszt, que merece la pena oírse. Pero no solamente la música, todas las bellas artes, el cine particularmente, se ha ocupado de los temas relacionados con la Biblia y sobre todo con la pasión de Cristo en gran manera. Yo creo que hay 3 grandes bloques en el séptimo arte, 3 grandes bloques de temas. El primero sería este, de la Biblia y la pasión de Cristo. Hay nada menos que del orden de 60, 70, 65 películas relacionadas con la pasión del Señor, y sobre temas bíblicos están tocados todos. Otro gran bloque, pero ya pasamos un poco por encima, es las películas del oeste, el famoso el Far West, los vaqueros, etc. Y otro gran tema es el Holocausto, relacionado con la dominación nazi en Europa y en parte de África, y la persecución judía. Bien, en el campo de la escultura tenemos la famosa Pietà, que es, diríamos, la gran obra que representa en la escultura la pasión de Cristo. Y curiosamente, como señalaré, el problema del descendimiento no aparece en ninguno de los evangelios, que Cristo fuera descendido, lógicamente, descendido de la cruz a petición de José de Arimatea ante Pilato, pero el que lo recibiera la Virgen es de suponer que sucediera así, pero no nos lo cuentan los evangelios. La Pietà, que tiene nada menos que 200, existen más de 200 copias sobre ese motivo. Concretamente aquí en la Almudena hay una pequeña figura sobre una columna creo que es un escultor Carrera, creo que se llama Carrera. Y dentro de la escultura encontramos la gran bella de obras de imaginería que existen con las procesiones de los famosos grandes maestros Martínez Montañés, Juan de Juni, Gregorio Fernández, un largo etcétera. Pero es sobre todo en la pintura donde las muestras son interminables. El tema de la pasión de Cristo aparece en gran medida en casi todos los grandes maestros, desde la Anunciación de María hasta el mismo hecho de la resurrección, de la ascensión del Señor. El nacimiento, la expulsión de los mercaderes del templo, la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, la oración de Getsemaní, el prendimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, todas las estaciones de la pasión han sido objeto de los grandes maestros, de los grandes y de los menos grandes maestros. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el Bosco,
Fra Angelico, Rubens, Murillo, el Greco, Tintoretto, el Giotto, Velázquez, Miguel Ángel, y hasta el mismo Goya, que es por encargo del arzobispado de Toledo, pintó un emprendimiento. Pero nos debemos ocupar sobre todo en el plano literario. Existen, lógicamente, vía crucis. No voy a ser yo el que haya inventado el género. En el plano literario existe un cierto número de muestras, y en el origen está en el siglo XIV con un movimiento teológico que apareció que se llama la devotio moderna o devocio moderna, una corriente teológica de ese siglo, cuyo objetivo fue aproximar el relato de la pasión y de la vida de Cristo al creyente, con vistas a fomentar el apostolado y la religiosidad del pueblo. En este contexto, la obra más, digamos, la primera que está catalogada es la de un dominico, no franciscano, como ponen la mayoría de las antologías, tal Ludolfo de Sajonia, nacido en 1300 y fallecido en 1387-88. Una obra se titula Vita Christi, escrita naturalmente en latín, como se escribía todo entonces. Y puede considerarse como la obra más antigua, la muestra más antigua de un Vía Crucis poético. De él se dice también, de este Rudolfo de Sajonia, que fue el primero que se refirió al Sagrado Corazón de Jesús. Curioso. Esta obra, Vía Crucis, de Rudolfo de Sajonia, fue traducida al español, al castellano, por Fray Ambrosio de Montesinos, otro poeta al que aludiremos enseguida. Y en nuestra literatura, las muestras son las famosas coplas de Vita Christi de Íñigo de Mendoza, que narran la vida de Cristo y cuyos mejores pasajes, los de mayor interés y difusión, son relacionados precisamente con la pasión. Estos poemas se consideran un relato, aunque incompleto, del misterio. Más amplia y lograda es sin duda la famosa Pasión trovada de Diego de San Pedro. Trovada quiere decir, lógicamente, rimada o poética. Un extenso poema narrativo que desarrolla los últimos días de la vida de Cristo, escrito en octosílabos. Aunque está catalogado como un Vía Crucis, no lo es, en realidad es un largo poema sobre la vida de Cristo. La obra en su conjunto se desarrolla sobre los aspectos más dolorosos y patéticos de la pasión. El dolor de la Virgen, la crueldad de la flagelación, la coronación de espinas, la brutalidad de los sayones o verdugos de Jesús. Por otro lado, nos encontramos con el ya citado Ambrosio de Montesinos, que escribió unos poemas breves sobre la vida de Cristo. Estos conforman propiamente el acervo poético religioso antecedente de los famosos Vía Crucis que vamos a citar brevemente y que ya son más cercanos a nosotros. Probablemente la última de las pasiones sea la de Jorge de Montemayor, incluida en el Cancionero de 1554, también escrita en octosílabos. En el tránsito del siglo XV al XVI aparecen dos obras relacionadas con la pasión, que son la de Lucas Fernández, que se titula Auto de la Pasión, y la de Juan de la Encina, representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No puedo ni debo extenderme en esas notas preliminares, pero no podemos dejar de mencionar a los grandes de nuestra literatura, que han escrito poemas, sobre todo Lope de Vega, incluso Quevedo, Góngora. Han escrito preciosísimos poemas, sobre todo sonetos, relacionados con la vida de Cristo, con el mismo Cristo. Y referido ya al siglo XX, tenemos dos grandes muestras de lo que es un Vía Crucis. En primer lugar, el de Ernestine de Champussin, la poeta o poetisa de Vitoria, cuyo texto, que no es poético, son breves comentarios en prosa sobre las distintas estaciones. Y
se reproducen cada año, se representan cada año durante la Cuaresma en la Catedral de Vitoria. Bien, yo los he oído y los he leído, me parecen que están sobrevalorados en cuanto a literatura, tienen un gran sentimiento religioso, y ese es su gran valor. Y por último, el referente del Vía Crucis es el de Gerardo Diego. Gerardo Diego escribió su Vía Crucis en décimas, aplicando 2 décimas por cada estación. Pensamos 2 décimas, aparte de un prólogo, también en décimas. Serían, aparte del prólogo, serían 14 por 20 versos, serían 280, ¿no? 280 versos. Este libro tiene 800 y pico, y hay décimas, pero hay sobre todo sonetos, hay cuartetos, son relación de cuartetos, hay el de la 10ª estación, el de la muerte, undécima estación, la muerte de Cristo, está escrito en octavas reales, una estrofa que a mí me encanta, una estrofa clásica, que rima A, B, A, B, A, B, A, B, C, C, en versos en decasílabos, que a mí me encanta. Repito, yo escribí me lo publicaron en la Academia de San Romualdo, el 4º viaje de Colón a América, consta de 180 versos en octavas reales. Es una estructura métrica preciosa, ya lo oiremos en esa estación. Pues bien, existe una gran variedad, de lo que más han resaltado siempre los que han comentado, la gran variedad de métrica que existe en el libro. El origen de mi Vía Crucis, y ya para empezar con el pequeño análisis y lectura de los poemas, es muy sencillo. El origen fue el párroco de nuestra parroquia, que conoce aquí a mi presentadora, un día charlando. Yo había actuado en alguna ocasión en la iglesia precisamente con Antonio Murciano, el gran poeta de Arcos. El año de la misericordia hicimos un acto en la parroquia del Santo Cristo, un mano a mano entre él y yo, recitamos muchísimos poemas, asistió bastante público, y un día hablando con él me dice: Antonio, ¿por qué no escribes un Vía Crucis en verso? Y una idea que a mí no se me había ocurrido jamás, ni se me hubiera ocurrido, creo yo. Y lo tomé y pues me parece una idea muy bonita, y me encanta, es un reto, a lo mejor, a ver si lo consigo. Fue dejar aquella conversación, y como yo soy muy obsesivo con todo, pues fue ponerme a hacerlo. Y efectivamente hice una primera versión del Vía Crucis, que se lo entregué a él, no solamente impreso, sino además le entregué un pen recitado por mí, tal. Tenía unos 300 versos. Luego se me vino ya la obsesión mía del Fernando Rielo, y bueno, ¿y por qué no lo amplío? No es poesía mística, pero hay poemas místicos. Precisamente me lo ha hecho ver, y me ha insistido mucho el Padre Jesús, que aquí hay verdaderos poemas místicos. Digo, sí, claro que los hay, y es sobre todo el relacionado con la muerte de Cristo, cuando Jesús se dirige al Padre, que si Fernando Rielo dijo que la poesía mística era la unión del alma con Dios, qué mayor unión la unión que supone el clamor, el lamento de Cristo ante el Padre, la unión del Hijo con el Padre. Ahí hay 3 octavas reales que representan son auténtico misticismo. Pero claro, el libro, por su contexto, por su estructura, por su tema, es lógicamente religioso.
pero hay poemas que son místicos, versos que son auténticamente místicos, y los resaltaremos. Bien, sin más pasamos a lo que es el análisis y la lectura de los poemas. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo he enfocado? Pues vamos a ir estación por estación haciendo un pequeño, diríamos, referencia a las fuentes. Existe el relato que vamos a contemplar, ¿están en los evangelios o no están? ¿Se cuentan así o no se cuentan? Hay casos en los que el tema aparece lógicamente en los evangelios, y yo lo cito, pero hay algunos que no aparecen en absoluto. No aparecen, como he dicho, el descendimiento o la colocación del cuerpo de Cristo en los brazos de María, o la aparición, el encuentro, en una de las estaciones, el encuentro de la Virgen con su hijo en plena calle. Es lógico que existiera y así lo consideramos. Sin embargo, no hay fuente que lo diga. Tampoco el tema de la Verónica está en los evangelios, está en los apócrifos, o concretamente en el evangelio de Nicodemo. Bien, eso es lo que vamos a decir. Las fuentes por un lado y la estructura poética de la estación. Y en eso va a consistir todo. Una nota aclaratoria, ya he hecho presentadora alusión al tema, lo del QR que aparece en la página 15, no tiene nada que ver con su iPhone o con su smartphone, como se dice ahora, hacerle una captura y enseguida aparece un letrerito en amarillo, un pequeño enlace en amarillo, se entra ahí y empieza el recitado de los poemas con mi voz y con música de fondo. Yo creo que si se está en el coche, va uno en el coche, o está uno acostado, no se duerme porque padece de insomnio, pues puede ponerlo y oírlo, si así le place. Quiero agradecer aquí públicamente el prólogo que me hizo tan generosamente el Padre Jesús Fernández. Fue decírselo y aceptarlo gustosísimamente, y me ha hecho un precioso prólogo. Y bueno, yo creo que nada más. La nota aclaratoria, sí, la nota aclaratoria, digo que tradicionalmente desde que los franciscanos hicieron cargo, creo que alrededor del siglo XIII o XIV, del Vía Crucis, de la representación del Vía Crucis durante la Cuaresma, el Papa Juan Pablo II quiso añadir una 15ª estación relacionada con la resurrección, cosa que parece que tiene toda la lógica del mundo, porque la pasión se cierra con la resurrección de Cristo, lo que lo justifica todo. Entonces, pero parece ser que se hizo así en el Vaticano, creo que fue en el 91, pero no ha vuelto a hacerse. Entonces, aunque me dice aquí una de Lidia, no. Sí. Que están intentando volver a hacerlo, implantar la 15ª estación. Yo no he hecho 15ª estación como tal, no digo 15ª estación, sino oración final. En la oración final hago un elogio de la resurrección y expreso la necesidad que tiene el alma de que Cristo haya resucitado y continúe resucitando nuestras almas día a día. Una última consideración. La producción que yo tengo poética es muy amplia, diría que está publicado un 20%, unos 10 o 12 libros tengo publicados de poesía, pero tengo el 80% está ahí en los cajones en el ordenador, claro, en el ordenador donde está ahí y va a quedar. Y es una poesía muy diferente, poesía social, poesía satírica, poesía infantil, poesía amorosa, poesía intimista, en fin.
pero yo los últimos años he escrito más, sobre todo poesía religiosa o mística. Empecé con Dios entre mis manos, que es un libro de poesía religiosa y aparece para mí de un gran valor. El primer poema se titula El Padre Nuestro del Poeta, que empieza: Padre y Señor de mis contadas horas, etc. Y luego el último termina con un soneto a la Virgen del Carmen. Bien, pues los libros que he escrito están hechos, estos de poesía religiosa o poesía mística, están dedicados a aquellos que creen y a aquellos que no creen pero aman la poesía, y sobre todo a un grupo como los que están aquí asistentes, que creen y a la vez aman la poesía. Bien. Nos narran los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas en sus textos que Jesús y sus discípulos salieron camino del monte de los olivos, que Judas había hecho un trato con los príncipes de los sacerdotes por 30 monedas de plata, y que la señal sería un beso que daría en la mejilla al que debía ser apresado. El Evangelio de Juan solo dice que Jesús anunció a sus discípulos que uno de ellos le traicionaría. Estas son las fuentes del preámbulo, que no pertenece a las estaciones. La primera estación es el juicio de Jesús ante Pilatos. Bien. Poéticamente, este preámbulo, que narra la traición de Judas, es un poema romance. Está escrito en coplas octosilábicas, narradas en tercera persona. Hay en él recursos orales y fórmulas juglarescas y de clerecía. Un predominio de oraciones simples y coordinadas. El tono es sencillo y moderadamente culto. Se aprecia cierto tono de dramatización en algunas de las metáforas. Y sin más empiezo con el preámbulo. Aquel al que yo besare, ese es prenderle. Jesús ha subido al monte de los olivos. Con el Padre quiere hablar, otras veces ya lo hizo. Son los apóstoles 12. 12 son los discípulos de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el que el pueblo había esperado y los profetas predicho, el Rey de Reyes que anhelan y en la Torá consta escrito. En 11 de los apóstoles, eran 12, aquí lo he dicho, hay rostros de incertidumbre, se sienten solos, perdidos. ¿Estabas Judas ausente? ¿Ausente o estaba huido? Pedro pensaba en voz alta que nunca fue trigo limpio. El que negó que al maestro conociera o hubiera visto, en voz baja les hablaba de un secreto que era un grito de boca en boca desbordado como un río. Habrá sentencia de muerte, aunque no haya delito. Estaba en esos momentos todo el Sanedrín reunido, la gran y docta asamblea que sin causa, por oficio, denunciaba ante Pilato, pretor por Roma elegido, al llamado Nazareno por rebelde y subversivo. Judas lo había aceptado, él mismo se había ofrecido a entregarles al Maestro en el momento preciso. Con tiempo, él les diría, por el precio convenido, lugar y forma, el momento para que fuera prendido. 30 denarios fue el precio del más grande magnicidio. Cantidad mayor pagaban por un vulgar forajido. 30 monedas y un beso, beso de hiel y fingido, llevó a Cristo hasta la cruz
para en ella redimirnos. Un beso, señal de amor, el de unos labios podridos, daba comienzo a esta gesta. No verán otra a los siglos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Como en el caso anterior, Mateo, Marcos y Lucas narran el proceso de Jesús ante Pilato. Otros dicen Pilatos, pero quería decir Pilato, de Pilatus latino. El us latino dio la o española, ¿no? Como casus, caso, por ejemplo. Bien. El proceso de Jesús ante Pilato con un gran parecido narrativo. La figura y el papel de Cristo y el procurador, el lavatorio de manos, los gritos de la plebe, la posición de los sacerdotes, etc. Juan se centra en el tenso cruce de preguntas y respuestas respecto a la condición de Jesús como rey de los judíos. En el plano poético, la estación está compuesta de 3 sonetos de factura clásica, es decir, 2 cuartetos y 2 tercetos. Versos en decasílabos, lógicamente. Narración de los 2 primeros en primera persona, evocando la escena evangélica y su desarrollo. Y el tercero en primera persona, con la clara intención de acercar al lector a los hechos. Imágenes metafóricas con abundancia de sustantivos, dramatización en el crucifícale, motivos temáticos no solo del ubi sunt, cuando dice ¿qué fue de aquel vigor de tu apostura?, sino también del tempus fugit, con el tiempo nevándome las sienes, dice el poeta, es decir, ya mayor. Y procedemos a la lectura de esta primera estación. Jesús es condenado a muerte. Un despojo es su cuerpo, su mirada negro pozo de sombras y amargura. ¿Qué fue de aquel vigor, de su apostura, del candor de su piel hoy masacrada? Jesús ante Pilato. Unas lanzas vigilan y amenazan su figura. Sin pruebas y sin cargos, con premura se dicta su condena. Gritos, chanzas. ¿Quién pudiera anular tan cruel sentencia? Arrancar de sus sienes cada espina, aliviar tanta herida, tantas penas. Será su muerte en cruz, mas su existencia no acabará en la cruz porque es divina. No admite Dios juicios ni condenas. Formulaba el pretor, leve sonrisa, preguntas que la plebe complacían. Las respuestas del reo le darían las pruebas que ni quiere ni precisa. Él miraba a Pilato, su impostura, sus manos ya lavadas pero sucias. Oía sus palabras, sus argucias. Gobernante sin ley, caricatura. Tenía que sufrir esa derrota, el peso de la cruz, las 3 caídas, la muerte, la más cruel que el hombre alcanza. Consumirá su cáliz gota a gota, soportará el flagelo y las heridas, al hombre dará vida y esperanza. En contra de las leyes te juzgaban, tus jueces una plebe enloquecida, crucifícale, gritaba enfurecida, y sin delito al fin te condenaban. Amargas horas son las que te esperan, el tiempo detendrá su curso ahora, por no mostrar lo que en tu rostro aflora, lo que mis ojos ver nunca quisieran. Por mí sufriste cruz, porque sabías que es la maldad
la de estas carnes mías, la que en traición, pecado ella convierte. Y una gracia te pido, aquí me tienes, con el tiempo nevándome las sienes, que tu muerte me libre de mi muerte. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. El contexto nos lo proporcionan de un modo u otro también los 4 evangelistas. La narración discurre con una gran economía descriptiva. Lo llevaron a crucificar, le sacaron para crucificarle, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz. El de Juan dice simplemente: tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario. El cuerpo poético de esta estación es el de 3 sonetos también en decasílabos, de carácter esencialmente evocador. Hay condensación expresiva con abundancia de sustantivos. La expresión es sencilla, elaborada y desnuda. Imágenes metafóricas. Los 2 primeros sonetos son más textuales que el tercero, en el que el autor deja de narrar y se implica místicamente por medio de un monólogo, que empieza: háblame, Señor. Es una de las frases que utiliza. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Tala de olivo, inmortal madera, sagrado leño para el hombro herida. ¿Quién labró su perfil, forma y medida, si no fue el mismo Dios el que lo hiciera? Caía sobre el cuerpo del que era el dueño de la muerte y de la vida. Empiece su calvario, la partida, beba el cáliz de hiel que aún le espera. Tal un junco doblado por el viento, Cristo dirige al Padre su mirada. No es aún la hora nona, el momento en que el dolor dé fin a su agonía, en que la humanidad sea salvada por grande que parezca la utopía. Piedad, tristeza daba aquel gemido, del que todo lo daba manos llenas. El Cristo del dolor, el de las penas, el sin pecado y el mejor nacido. Testigo gris, asombro mudo el cielo, que ensaya su peor, más cruel tormenta, al ver lo infausto de la escena cruenta de un Dios descalzo sobre el duro suelo. Y fue la cruz, el ara, el duro altar donde inmolar la vida del Cordero, donde dar fin al plan por Dios trazado. Pues todo estaba escrito, no fue azar, corona, azotes, clavos y madero, las caídas, la herida en el costado. Llamo pena, dolor a este momento, porque es el corazón quien me lo pide. Experto en desamor, él sabe y mide por qué tú callas, tu ensimismamiento. Háblame, Señor, aunque esté quebrada tu voz y tu palabra no me llegue, que no me rinda, que jamás reniegue de la fe que de ti me vino dada. El silencio de Dios, enigma, asombro, lección de amor, callar sencillamente, lección de paz, pues obvio no podría. Una era, un tiempo que en escombro se convertía tan calladamente, y así, calladamente, otro nacía. Tercera estación. Jesús cae por primera vez.
Nada podemos decir en el plano textual, puesto que el tema de las 3 caídas no aparece en los textos evangélicos. Pertenece a la tradición popular, a los evangelios apócrifos, lo más probable. El escritor tiene todo el campo libre para dar rienda suelta a la imaginación dentro de unos cauces de verosimilitud y realismo. La estructura poética adoptada es de nuevo el romance octosílabo, asonante o a, narrado en tercera persona y en presente verbal para dar más realismo al poema. Contenido referido a la esperanza mesiánica con citas a la Torá y a la esperanza del pueblo respecto al Mesías. Hay presencia de quiasmo o repetición de frases de modo cruzado al describir a María siempre con gran ternura contenida en es sereno, calmo el rostro, su mirada triste, rota. También hay etopeya y prosopografía en la descripción de la Virgen, al decir una mujer sin historia, una mujer más del pueblo, cubierta de negras ropas. Carga a Jesús con la cruz entre gritos y entre mofas. Una plebe le rodea, le increpa, injuria y acosa. Arrastra sus pies divinos, pues su cuerpo no soporta dolor tanto peso, y sus rodillas se doblan. Jesús vacila. La calle no es un sendero de rosas, es un camino empedrado que conduce al monte Gólgota. Largo camino le espera entre ladridos y sombras, lenguas que rezuman odio, gargantas que gritan roncas. Es la primera caída. A esta seguirán otras, 3 caídas que a los aires pondrán color de congoja. Entre el gentío se oculta una mujer sin historia, una mujer más del pueblo, cubierta de negras ropas. Es sereno, calmo el rostro, su mirada dulce, rota. Sus ojos los nubla el llanto, pues la pena no soporta. Sus mejillas son torrente de aguas que se desbordan. El corazón le palpita tal un tambor que redobla a cruz y muerte en la tarde, a la soledad más honda. Un dolor de abierta herida, cenizas vuelve su boca. Es su lengua un secarral que hasta los labios asoma. Labios rígidos y nudos, los labios que fueron rosas. Y al ver caído en el suelo entre risas, burlas, mofas, al hijo que concibió siendo virgen y al que adora, un puñal siente en el pecho y el pecho su mano arropa. El corazón no lo siente, ya no es aquella roca que viva la sostenía al pensar en esta hora, que fuerza y vigor le daba para esto que soporta, lo que ella conocía de una manera u otra, la venida de un Mesías que la Torá corrobora, lo que dicen los profetas y corre de boca en boca. Un rum rum de 1000 abejas, su mente confunde, embota. La muchedumbre y los gritos en su cabeza se agolpan. Un desmayo le sacude y en un hombro ella se apoya. Es María, es la Madre, llamadla la Dolorosa. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Creo que se la que he leído, ¿no? La cuarta. Sí, esa es la que he leído. Me he confundido. Bueno, entonces pasamos a la quinta. No, la cuarta. No, la cuarta. Es que me he saltado una, ¿no? No, la cuarta le toca. Dice la tercera. Acaba de leer la tercera. Acabo de leer la tercera, ¿cierto? Sí. Sí.
Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. No existen referencias textuales en los evangelios respecto al encuentro de María y su hijo en el camino del Gólgota, aunque no cabe duda, como ya dije, que la madre no iba a estar ausente en aquellas circunstancias tan dolorosas, y probablemente la cena que representa la piedad podría haber ocurrido de hecho luego más adelante. De nuevo, el poeta tiene todo de su parte para crear un texto poético coherente y forzosamente desgarrador. La estación está escrita en 14 cuartetas, asonantes o copla, estrofa que es de carácter popular, pero de una gran versatilidad. Podría parecer una estrofa inadecuada, pero ya en el siglo XIV, como hemos señalado, lo utilizó Íñigo de Mendoza para sus coplas de Vita Christi. Son estrofas de arte menor de cuatro versos octosilábicos de arte menor. El relato alcanza su clímax, diría que cuasi cinematográfico, en ese madre que pronuncia Jesús, que imagino pronuncia Jesús al ver a la madre, musitada por el hijo, y que la madre más que nada lee en sus labios. Complicidad también del autor, que se incorpora a la escena con unos versos puramente personales: el que muriendo en la cruz nos libraba del infierno. Me llamó la atención sobre el lirismo que impregna la descripción de las miradas y las lágrimas de Jesús y su madre. Entre la turba revuelta, una mujer se abre paso. Blanco pañuelo le enjuga los ojos que nubla el llanto. La cubre toda una túnica con color de pesadumbre. En la cabeza una toca, un manto la espalda cubre. Las brisas que llegan frescas le besaban las mejillas. Camina triste, apenada, lleva a Juan por compañía. Los gritos de aquella plebe se vuelven truenos de muerte, que en sus oídos retumban y en puñales se convierten. Su corazón en quebranto, sus sienes son pura brasa, sus labios morados, fríos, el alma doliente llaga. Hacia el Gólgota camina el hijo sangre y entraña. Le golpean los sayones, la cruz imposible carga. Ajusta su velo al rostro, mira y observa a la gente. Su mirada no es de ira, su corazón es un fuerte. Los ojos del hijo encuentra y es fuego la tarde llama. Un rayo de amor los funde, nubla el dolor sus miradas. Ojos negros, negros pozos que derraman de repente llantos de amor por el hijo, los más puros que se vierten. Incontenible el lamento porque su hijo padece dolor, injusta condena que soporta mansamente. Madre musita el reo que en sus labios ella lee. Jamás se oyó una música más bella, más tierna y breve. María, la Santa Madre, la sin pecado ni mancha, la por el Padre elegida y la que al Hijo engendrara. Jesús, el nacido hombre, siendo Dios desde lo eterno, el que muriendo en la cruz nos libraba del infierno. Madre e Hijo, una mirada de cielo, dolor y herida, lágrimas de fuego y agua, de amor que eterno sería. Quinta estación. Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz. La figura de Simón de Cirene, el campesino al que cargamos con la cruz, aparece en Mateo. Dice textualmente, al cual requirieron que llevara la cruz. En Marcos, requirieron a un transeúnte, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y Rufo, para que tomara la cruz. Y en términos parecidos lo expresa Lucas. Juan, el evangelista Juan, de hecho, no cita a este personaje.
Son 8 los cuartetos en decasílabos con los que se presenta el retrato físico del Cirineo, ya que no se alude a ello en ninguno de los evangelistas, como he dicho. El retrato físico, quiero decir. Decimos de él: el campo le ha encorvado la figura, eran duras de roca sus 2 manos. En fin, expreso una serie de suposiciones de cómo sería la figura física del Cirineo. En quinta estación, Simón ayuda a llevar la cruz. Y vaga por las calles ya cansado. Los soles y las bregas le han dejado sus huellas en la piel, curtida, oscura. Eran duras de roca sus 2 manos. Simón es campesino, sienes canas, solo sabe de arados y besanas, madrugones de inviernos y veranos. Recoge sus cosechas cuando hay suerte, trabaja desde el alba hasta el ocaso. Rico le creen, pero no es un craso, y es hombre generoso, amable y fuerte. Frunce el ceño, le espanta aquel gentío, no sabe qué sucede, lo que ocurre. La calle es feria y circo, mas le aburre un látigo en su oído el griterío. Y Cristo estaba allí, tal rey sin trono, corona, cetro y púrpura fingidos, sangran sus miembros rotos, malheridos, objeto de la chusma y de su encono. Él sin pecado ni maldad alguna, arrastrando sus pies y su amargura, observa a aquella gente su locura, sus granidos de cuervos en hambruna. Se burlan los sayones de aquel reo y le azotan, maldicen, muestran prisas. Un hombre se adelanta, chanzas, risas. Era Simón, llamado el Cirineo. Y el buen samaritano, el campesino, recorre un tiempo con su peso el leño. Bendito el gesto, generoso empeño, parte sería de aquel plan divino. Bien, yo cedo ahora, una vez dicho la introducción, el recitado aquí a mis 2 amigas. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. El personaje conocido por Verónica tampoco pertenece al relato evangélico. Su verdadero nombre era de origen macedonio, se llamaba Berenice o Berenice, y su gesta de enjugar el rostro de Jesús solo aparece en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Actas de Pilato. Allí se le identifica con la hemorroísa que curó el Señor. El nombre que ha perdurado de Verónica procede de las palabras de un híbrido vera, latino, icon, griego, de imagen verdadera, porque consiguió la imagen de Jesús. Es una simple metonimia que se impuso caprichosamente a partir del siglo XII, pero que no tiene razones históricas ese nombre. En el plano lírico se trata nuevamente de un romance de gran agilidad expresiva, en el que, utilizando las figuras literarias ya citadas y anteriores en las estaciones, se describen el comportamiento, carácter y aspecto físico de una mujer sencilla por su aspecto, por su vestimenta, una mujer más del pueblo. Cuando queráis. Entre el gentío se oculta una mujer sin historia. Es una mujer sencilla por su aspecto, por sus ropas. Mira de un lado a otro, algo le ocurre, solloza. Parece sola, está triste, siente una pena muy honda. Es una mujer del pueblo, una más como las otras. No la conocen de nada, de verla llorar se mofan. Su llanto le empapa el rostro de color morado y sombra. Ella no sabe qué hacer, lo que ve duele, sonroja, y su corazón le grita que haga algo, mas ¿qué cosa? Al fin da un paso adelante, algo en la mano y aporta.
Es un gran lienzo de lino que deprisa ella desdobla. Quiere enjugar las heridas del reo que a esa hora hace su entrada en la calle y tanto horror le provoca. Se arrastra bajo una cruz de un peso que no soporta. Hacia Cristo corre rauda, burlando guardias y escoltas, sin atender a razones, a los gritos que le acosan, a las voces de las gentes, ajena a todos y sorda. Ve muy cerca el santo rostro y la emoción le desborda. Sus negros ojos se nublan con llantos que no controla. La mira Jesús con pena y aquella mirada hermosa se vuelve enjambre de luces que si al gentío provoca, a Verónica la cubre de una paz sentida y honda, de un amor que es puro y limpio, hermoso como la aurora. Cubre al fin de Cristo el rostro para que el lienzo recoja la faz que tener anhela, corre y lo ocultan sus ropas. Ya se aleja, firme el paso, escondiendo presurosa aquella imagen sangrante, aquella faz pura, hermosa, la que quiso Él dejarnos como prueba generosa de un Dios que mortal era y por el hombre se inmola. Él en cruz daba su vida para hacer la nuestra otra. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. No hay nada que decir respecto a las fuentes textuales, puesto que, como dijimos, no hay ningún texto evangélico que relate las caídas. El análisis poético nos revela que se trata de nuevo de la modalidad estrófica del romance asonante en presente y en tercera persona, características que, como hemos visto, es el que mejor se adapta al carácter narrativo que encierra el hecho de esta estación. Apréciese, sin embargo, el paralelismo sinonímico bíblico y del cantar de gesta en por un impostor lo tiene, por un charlatán de feria. Llama también la atención del lector la metáfora aposicional y juglaresca llena de visual plasticidad de es la segunda caída, espanto, dolor, congoja. Y en fin, el remate final, las trompetas celestiales silencian sones y loas. Es su cabeza un ovillo de espinas que lo coronan, desde el rostro hasta los pies, su divina sangre aflora. Todo es él un exeomo de heridas, llagas y sombras, de moraduras que cubren al que Mesías no nombran. Por un impostor lo tienen, por un charlatán lo toman, sacerdotes, fariseos, los que por su muerte abogan. Un rey sin reino ni gloria, sin cetro que corresponda al Rey de Reyes que al mundo salvaría sin demora, al Mesías prometido que el pueblo judío añora. Cumplía así lo que el Padre dispuso en tan buena hora, que al hombre redimiría sufriendo muerte y deshonra. Sus pies descalzos dibujan donde pisan, donde tocan, las huellas de ese Dios hombre que los ángeles adoran, pisadas que cristalizan en dos manojos de rosas. Jesús sucumbe ante el peso de una cruz de plomo y roca, vacila y dando un traspiés, las rodillas se le doblan. Es la segunda caída, espanto, dolor, congoja. Un clamor sube hasta el cielo que en estruendo se transforma. Las trompetas celestiales silencian sones y loas. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén.
La novedad textual que ofrece esta estación es que solo el Evangelio de San Lucas se ocupa de ellas en el capítulo 23, versículos 27 y 28. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se herían y lamentaban por él. Vuelto a ella, Jesús dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Este es el único testimonio que tenemos. ¿Qué aspectos poéticos de perspectiva literaria podemos señalar en esta estación? Ante todo, la novedad de ser el propio Jesús el que habla. El poeta pone en sus labios un monólogo verosímil y lleno de emoción, viniendo de quien viene y diciendo lo que dice. Son 9 coplas octosilábicas, esta vez de rima consonante, para añadir más lirismo al cuadro. Cuadro lírico angular del poemario, porque los versos son: esta cruz a mis espaldas y que tan pesada veis, significa redención, si fe y amor me tenéis. Hijas de Jerusalén, detened ya vuestro llanto, ni esta cruz ni estas heridas pena os causen, dolor tanto. Ni lo eterno tiene fin, ni lo humano permanece. Secad vuestros ojos ya, vuestro dolor me enternece. No llorar por mi tormento, que es temporal, pasajero. Llorad los pecados vuestros, llorad los del mundo entero. Hijas de Jerusalén, no miréis mi rostro inerte, no miréis mi cuerpo roto, esta sangre que me vierte. Los ultrajes recibidos, el escarnio soportado, son heridas redentoras de la muerte y del pecado. Esta cruz a mis espaldas y que tan pesada veis, significa redención, si fe y amor me tenéis. Mujeres que estáis aquí, con vuestros rostros ajados, con esos ropajes negros, con esos ojos hinchados. Si el agua horada la piedra, si veletas mueve el viento, no queráis que vuestro llanto agrave mi sufrimiento. Volved a casa, os suplico, olvidad pronto este día, consolad a la que quiero, a mi madre, a María. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Es esta una de las estaciones más apreciadas por mí porque al carácter de referencia textual, como en las anteriores caídas, me llevaba a una misión múltiple: a participar yo mismo en el dolor de Cristo, sumergir al lector u oyente en el tema y sobre todo darme la oportunidad de crear un poema de contenido plenamente místico, como ya señalé, no descriptivo como hice en las 2 caídas anteriores. Unión del alma con Dios a través de la palabra, definió vuestro fundador lo que es la poesía mística. Definición concisa, precisa, acertada. No se puede definir mejor con tan pocas palabras. El poeta habla en primera persona, condición indispensable para que el monólogo resulte altamente emotivo, de autoinculpación, de purificación, de liberación o transformación interior suscitada por una experiencia vital y profunda, con otras palabras, catarsis. Las coplas son octosilábicas consonantes de nuevo y metáforas aposicionales e impresionistas. Perdone, ¿cómo se llama la estación? Jesús cae por tercera vez. 3 derrumbes, 3 caídas, 1, 2 y cuento 3. De las mías que decirte, fueron tantas, no lo sé. Contarlas de qué valdría, tú lo sabes. Y fue eso la causa de tus caídas, de tu muerte, lo confieso.
esta fe mía tan tibia, este amor a fuego lento que no es el que tú querrías, solo es ascua, lo lamento. 3 caídas son la prueba de cuánto por mí sufriste, espinas, lanzada, azotes, de cuánto tú padeciste. De alguna manera yo estaba en esa caída, no solo yo, muchos otros por los que dabas la vida. De amor que tan lejos llega no es capaz el ser humano. Nuestro amor, como diría, si no es burla, es juego vano. Cristo de las 3 caídas, río de amor desbordado, sagrario caído en tierra, y yo mirando a otro lado. Cristo de la buena muerte, camino vas del Calvario. Una cruz te está esperando como a un vulgar presidiario. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Con el fin de no alargarme más de lo necesario, a partir de ahora citaré Evangelista, capítulo, versículo, sin leer nada más. En este caso, 15 de los 4, los que narran los hechos, saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El plano lírico lo forman 7 cuartetos en decasílabos de rima consonante, como es preceptivo. Hay alternancia de oraciones interrogativas, exclamativas, aseverativas. Aparecen numerosas metáforas de imágenes en estilo directo, adjetivos calificativos y prepositivos abundantes, y termina con un, puede que anacrónico, pero típico cliché efectista, con el que de siempre suelen cerrarse las apuestas. Ya se lo he explicado a la recitadora, ese va propio de los casinos de apuestas cuando se cierran las apuestas, ¿no? Jesús quedaba semidesnudo ante la plebe vociferante y se ve sometido a una degradante burla. Es el verso final, de denarios, dracmas, etc. Desnudo estás, Señor. Fue una azucena la que en tu cuerpo puso esa tesura. ¿Qué nieve te nevó tan bella albura? ¿Quién la volvió herida, sangre y pena? No, fuiste tú el que a esas flor y nieve les diste su belleza y su blancor, pues siendo tú el único hacedor, todo nació en ti, es, y en ti se mueve. Sé que por los hombres, hombre tú fuiste, que soportaste un mar de iniquidades, espinas, clavos, muerte, indignidades, y todo por amor lo padeciste. En tu dolido cuerpo por humano cebó el sayón lo oscuro de su alma. Crueldad en ti paciente calma, maldad y bien en recio mano a mano. La túnica en el suelo echa jirones, tu cuerpo una flor en moradura, y el sol, mudo testigo allá en la altura, se oculta en sombras, sucios nubarrones. Que todo un dios así fuera vejado, que hicieran con tu cuerpo 1000 vilezas,
con tu alma maldades y bajezas y que fueras después crucificado. Como un ciprés te yergues y te aprestas a soportar la infamia, 1000 ultrajes, a ver cómo sortean tus ropajes, denarios, dracmas. Va, no más apuestas. 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Como en la estación anterior, existe unanimidad de la narración. Mateo 27, capítulo 27-35, Marcos, Lucas y Juan. En esta estación repito la fórmula de los 7 cuartetos en decasílabos en rima consonante. Explosión poética en el tercer cuarteto en la descripción del cuerpo desnudo de Cristo, que llamo campo de lirios, cáliz primoroso. Verso a lo divino en el que nació sin mancha, sin pecado. Carácter evocador con abundancia de lo narrativo y descriptivo y fuerza emotiva de los cuartetos interrogativos retóricos quinto y sexto. Esto empieza en cómo podré mirarle, cómo podré fijarme, y el cuarteto último exclamativo, que esos miembros, etc. Cuando quieras. En cruz está, desnudo, despreciado. Rey lo nombran y no posee nada, divinidad burlada, mancillada, el que nació sin mancha, sin pecado. Hijo del Dios eterno y verdadero, ante el que el cielo tornase lamento al ver tanta impiedad, el sufrimiento de quien agonizaba en un madero. Manos y pies, su cuerpo santo, era campos de lirios, cáliz primoroso, torrente de frescor, calmo reposo, amor para el que en él la fe pusiera. Clavado en cruz quisiera verme, en cruz sobre un madero así clavado, heridas por mi rostro y mi costado, doblada la cerviz y el cuerpo inerte. ¿Cómo podré mirarle así humillado, su cuerpo agonizante y malherido? ¿Cómo ignorar, dejar en el olvido que le llevó a ser crucificado? ¿Cómo podré fijarme yo en sus ojos, colmena viva de sosiego y calma, refugio, nido donde solo el alma se olvida del placer y sus antojos? Que esos miembros sangrantes, masacrados, me muestren los caminos de la vida, sus señuelos, que al fin de la partida me lleve ante sus pies resucitados. Es gozo lo que siento, la certeza de que por fin mi obra está acabada. No importa esté en mis sienes mi cabeza de espinas y de heridas coronada, manos y pies por clavos traspasados, que muera como mueren los malvados. Morir en cruz es cruel, es mi destino, y a fe que cumplir quiero sin demora. Acércase mi fin, ya lo culmino, la muerte como un cuervo me devora. Hacia ti ya voy, hacia ti camino, alárgame tu mano salvadora. Me queda por vivir tan solo un trecho, pues oigo ya tus pasos en mi pecho. Me diste, Padre Dios, la fortaleza de la que como hombre carecía, la calma, la paciencia y esa fuerza que tanto sufrimiento requería. Tanta maldad sufrí,
tanta vileza, mas solo era perdón lo que sentía. Por la cruz, por las penas, todo junto, tu amor te pido y tu abrazo en punto. Ya he cumplido mi tiempo, el breve plazo que en soledad viví por no tenerte. Soy tu hijo y anhelo tu regazo, acaba esta condena de no verte. Pues somos uno, estrécheme tu abrazo, que eterno ya será tras esta muerte. Observa cómo el cielo ríe y llora al verme ya en tus brazos, justo ahora. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Ya hemos dicho que, por extraño que parezca, no cuentan los evangelios esta repetida y tierna imagen que plasma la Pietà. No tenía conocimiento de Canaro Diego, un autor que yo había leído mucho, pero no sabía que tenía un Vía Crucis. Bien, pues ahí está. Les invito a, si tienen alguna vez ocasión de ojearlo, que lo lean. Son, repito, 4 décimas, donde plasmo el descendimiento, esa puesta del cuerpo sobre el regazo de la madre. Intento reflejar el inmenso dolor que representaría ver al hijo muerto en sus brazos. Y digo, no hay pena como la pena de abrazar a un hijo muerto. Reconozco la impotencia de escribir un hecho así. Por eso arranco preguntándome qué pincel plasmar podría, etc. Hay una expresión latina que dice ut pictura poesis. Como la pintura, así es la poesía. En palabras de Quinto Horacio Flaco en su obra Ars Poetica. Tan evocadora como otras artes, así debe ser la poesía. De ahí ese intento mío de cantar poéticamente un hecho tan trágico y a la vez tan conmovedor, del que las fuentes no nos dicen absolutamente nada. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. ¿Qué pincel plasmar podría? ¿Qué buril el sufrimiento, el dolor de aquel momento en que Cristo descendía a los brazos de María? No habrá lienzo, roca, artista que soporte aquella vista, la de un Dios, bondad, belleza, la de un hombre en su vileza, que tanta maldad exista. Del madero ensangrentado bajan a Cristo ya muerto, su cuerpo de cera yerto. No cantes muerte, victoria, tu triunfo es breve y tu gloria, risa y mofa da por cierto. Llora en silencio María, Juan junto a la Magdalena comparten tristeza y pena. ¿Qué consuelo ella hallaría? ¿Quién su llanto enjugaría? Mira su costado abierto, su cuerpo sangrante, yerto y el rostro lívido, santo. Cubre al hijo con su manto, lo estrecha en sus brazos muerto. No hay pena como la pena de abrazar a un hijo muerto. No hay dolor más hondo y cierto que el justo sufra condena de la justicia terrena. Sobre el regazo María, el cuerpo amado acogía del Hijo de Dios y suyo, que por mi pecado y tuyo en la cruz muerte hallaría. Jesús, 14ª estación, Jesús sepultado. La sepultura de Cristo es ampliamente descrita por los 4 evangelistas. La métrica se compone de 10 coplas de versos en decasílabo con rima consonante, los versos pares, y las 3 dimensiones temporales del presente, pasado y futuro se van alternando en versos polimétricos iguales o diversos entre lo oculto y lo popular. Bien, sin más pasamos a leerlo. Jesús es sepultado. Ya está listo el lugar, la sepultura. Lista está, ávida por acogerle. Blando lecho será, breve el reposo, un tiempo en que gozarle, en que tenerle.
tiene un lienzo José de Arimatea, con colores de pálida alborada, tejido con los linos del oriente, con la seda más fina y delicada. En peña no alejada poseía un lugar para sí de mausoleo. En él sepultarían al maestro, sin pompa, con sigilo, como un reo. A escondidas, sin luces, sin testigos, trasladaron su cuerpo pura herida, y tristes, angustiados, no sabían que aunque muerto, en él había vida. Pusieron una piedra de precinto, de peso y de enormes dimensiones. Temían a la turba, a los soldados, el pillaje, la acción de los ladrones. Un golpe seco y recio clausuraba la fiesta de la muerte y de la danza. En la cripta apenas un resquicio, solo un rayo de amor y de esperanza. Ahí reposa, en ese hueco umbrío, quien puso luz, belleza al claro día, estrellas, lunas, soles, rosicleres, quien a la muerte de vencer habría. Blancor su cuerpo como pura nieve, espejo en que se mira la alborada, hermosa dalia que la flor envidia, ramo de lirios, hostia consagrada. María y Juan, también la Magdalena, los pocos que quedaban y no huyeron, se miran y se abrazan como hermanos, los pocos que le amaron y siguieron. Su cuerpo quedó allí, lívido, yerto, dormida flor sobre la roca fría. No es el final, no es cierta aquella muerte, vida tendrá de nuevo al tercer día. Bueno, por último nos queda la oración final, a súplica del alma resucitado. Hemos dicho el origen de esto, que no es una estación, pero que yo he convertido en una oración final, donde hago una glosa de la resurrección de Cristo. El formato lírico es de 3 sonetos en decasílabos, con modalidad clásica y majestuosa. Nuestras almas, personificada en mi alma, a la que metafóricamente denomino mi casa, será sin él casa en ruinas, casa frágil, insegura. Nuestra orfandad sería trágica si no hubiera habido resurrección. Es una súplica de amor y de paz como justificación de su pasión y resurrección. Un ruego por un mundo mejor, por una sociedad más justa, no dominada por el odio, la pérdida de fe y de los valores, por el mal en todas sus formas. Nuestra fe requiere un revulsivo que solo podemos encontrar en el hecho de la resurrección. Oración final, súplicas del alma al resucitado. Te busco por mi casa cada día, cada hora, Señor, cada momento. Todo es calma, silencio, solo siento la falta de salud que tanto ansía, que no sabe alegrarse en la alegría, que es frágil, insegura hasta el cimiento, casa olvidada por el sol y el viento, y es que en ella no habita quien debía. No me tengas, mi Dios, en esta espera, no me niegues tu fiesta, tus abrazos, los que el Hijo por pródigo quisiera. Bien sabes que sin ti no hay esperanza, apura ya estas horas, estos plazos, que el alma se impacienta en tu tardanza. Poco importan las cosas celestiales, las almas han perdido sus verdores, crecen cardos allí donde hubo flores,
solo importan las cosas terrenales. Cirineos, Señor, necesitamos, nuevos aires y nuevas primaveras, apóstoles auténticos de veras que hagan revivir la fe que amamos. Por este lodazal se va al abismo, se está muriendo el mundo, no lo nota, y la palabra Dios suena remota. Mentira es su verdad, puro cinismo. Es hoy, Señor, una aporía. Tu doctrina se entierra en los olvidos. No nos dejes maltrechos y abatidos, que esta tierra es de amor y esta baldía. No es un mundo feliz el que habitamos, es más valle de lágrimas que era. Los odios han cruzado la frontera, cabalgan sus jinetes, son sus amos. ¿Y a quién miro, Señor? ¿A quién miramos? Si solo es la amenaza la que impera, si amor y paz se han vuelto una quimera, dineros y placer lo que anhelamos. Te esperamos, Señor, para que laves tanta crueldad a la que el hombre es dado, la maldad que es opima su cosecha. De nuevo hazte presente, aunque sabes, no quiero ver tu herida a tu costado, pero es débil mi fe y el mal acecha. Fin de el Vía Crucis.